では、財政会の集まりを始めます。はじ Vamos a めに、 empezar la reunión de la fraternidad. 集会前の祈りです。 Empezamos con una oración. 父と子と聖霊の皆によって、 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 意図高き全能全なる神よ、賛美と栄光、誉れとすべての祝辞はあなたのもの。主を祝せよ。大いなる謙遜の心で感謝し、主に仕え。祈りましょう。全能にして、いとも聖なる神、いと高き神よ。すべての善の極み、全く善なる方。あなただけが善、あらゆる賛美と栄光、あらゆる感謝と誉れ、あらゆる祝福と良いものをあなたに捧げます。アーメン。El Padre acaba de hacer la bendición de la oración de San Francisco. さて、今日は財政フランシスコ会の、歴史について話してくださいと頼まれましたので、財政フランシスコ会ってどんなものかを、調べてみましょう。まず、Hoy día nos han encargado hablar sobre la historia de la Orden Franciscana Seglar y vamos a reflexionar sobre qué es la Orden Franciscana Seglar. 財政フランシスコ会とは、ラテン語の正式名称が、オールド・フランシスカーヌス・セクラリスと言います。En latín se dice Ordo Franciscanus Secularis, es el nombre de la Orden Franciscana Secular. この会は、フランシスカン家族の、3つ目の枝といいますか、支流で、フランシスコのやり方に従って、福音を遵守するカトリックの男女から成り立ちます。La Orden Franciscana Seglar es la tercera orden de la familia de instituciones que fundó San Francisco y viene a ser la institución que nos ayuda a hacer nuestra vida según el Evangelio, en el estilo de Francisco. 財政フランシスコ会は、他の修道会の第3回とは異なっています。Hay una diferencia entre las órdenes seculares de otras órdenes religiosas que la de San Francisco. それは霊性の面で、スピリチュアルターンスの面で異なっているだけではなくて、他の財政会ですと、大体第1回、男子の修道会の指導のもとにあるんですね。指導というよりも、なんて言いますか、統治権のもとにあるということが言えます。No solamente hay una diferencia espiritual, sino también hay una diferencia entre las otras agrupaciones seculares de los otros conventos, de las demás organizaciones, que en esos casos son supeditados al convento. それで異なっている特徴の一つとして、独自の戒則のもとに誓願を立てていますので、第1回とか第2回ですから、フランシスコ会とかクララ会
の修道会がないところでも存在することができるという特徴を持っています。La principal diferencia es que en las otras órdenes religiosas donde tienen seculares, ellos dependen del convento, mas aquí en el caso de los franciscanos, mismo en un lugar donde no tienen franciscanos, donde no tienen clarisas, puede tener seculares. もともとは改春の兄弟姉妹として知られていました。ペンテンテいいかですね。で、 Al principio fueron conocidos como una orden de penitentes. この会には他の修道会に入っていない人すべてに開かれています。La orden de penitentes, que es el primer grupo antes de llegar a ser seglares, estaba conformada por personas que no, por alguna razón, no podían entrar a un convento. 聖職者でない男女の信徒と、それから教区聖職者ですね、女祭、司祭、司教、そして教皇様までも入ることができますし、実際に入っていたことがあります。La orden seglar franciscana recibe fieles católicos de cualquier nivel, así sean laicos, religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos y hasta ha habido papas que son seglares. 今の教皇様がフランシスコという名前なんですが、この第3回に入っているかどうかは知りません。El Papa actual se ha puesto el nombre de Francisco, pero no sabemos si él alguna vez haya pertenecido o no al franciscanismo. 私の知っている限りは、ヨハネ23世が、財政会員でした。De lo que se conoce, el Papa Juan XXIII era seglar franciscano. 財政フランシスコ会員は公の請願を立てて自分を奉献しますが、他の修道者のように共同生活を生きるように拘束されてはいません。La orden franciscana se ha ido organizando según sus propios reglamentos, pero aquí los miembros no hacen vida dentro del convento. ただ、聖座から、同じ霊的家族に属するフランシスコ会の第1回、つまりフランシスコ会、カプチン会、コンベントアルと、それから立宗団産会で、テスオリジネ、フランシスカンですね。で、これに、私牧的な世話とか、霊的な世話を委ねられています。La orden franciscana de seglares, que está conformada básicamente por laicos de espiritualidad franciscana, conforman parte de la familia franciscana, donde en la primera orden están los sacerdotes, que están subdivididos entre los observantes, los capuchinos, los conventuales y los hermanos de la tercera orden, y las monjas que son las clarisas. Nosotros venimos a ser los miembros libres, laicos o religiosos, complementarios de la familia de instituciones franciscanas. その財政フランシスコ会の出来上がった時、そもそもの始まりなんですが、まず聖フランシスコの説教とその生き方の模範が多くの人々にとても魅力的だったということから、たくさんの人がこの第1回フランシスコ会とかクララ会第2回に加わりたいと望んだんですが、当時は結婚していることは修道会に入ることと両立しませんので、フランシスコ会は、聖フランシスコは、キムさん少しずつ忘れちゃう。ごめんなさい。
La orden franciscana seglar desde el comienzo tuvo un inicio maravilloso donde Francisco atrajo a muchas personas y muchos se hicieron religiosos y formó la orden de los frailes, que después se han subdividido entre todas las órdenes religiosos. Luego las hermanas, las mujeres formaron la orden de las clarisas. Y esta tercera orden se ha ido formando por la necesidad de reclutar y darle la oportunidad de participar en el franciscanismo a los miembros que son laicos. ¿Por qué? Porque había personas casadas que no podían hacer vida de convento, entonces querían vivir de la espiritualidad franciscana y ahí es donde son los inicios maravillosos de nuestra orden franciscana. Ay. はい。まず、修道会に入るときに、どうしても男子の会と女子の会というのがありますけども、両方いっぺんに入る会っていうのがなかったの。それで、聖フランシスコは、修道会に修道生活をするんだけども、別に家庭生活をやめるんではないという3つ目の道を考えたわけです。Al principio, Francisco había reclutado los que estuvieran dispuestos a hacer una vida en comunidad, viviendo como religiosos, y se funda la primera orden. Las mujeres también. Pero en este tercer grupo en el que nosotros ahora estamos participando, es donde San Francisco recluta a las personas que no dejen su vida familiar, que no dejen su vida en su comunidad familiar y también puedan gozar al mismo tiempo del franciscanismo. Ay. それでフランシスコはすでに結婚している人たちのために規則を書いたんですね。で、この書くときに escribió un reglamento para los franciscanos casados. この時に後のグレゴリオ9世教皇となったウゴリの枢機卿に助けられました。Fue el Papa Gregorio IX quien lo apoyó a Francisco en esa iniciativa. この枢機卿は聖フランシスコが第1回の戒則を書くときにもお手伝いしています。Cuando el Papa Gregorio IX era cardenal, empezó a ayudar a Francisco para escribir el reglamento. では、実際にどのように始まったかということになりますと、どこでまずこの第3回と言われていた会が始まったのかわからないんですけども、ほとんどの学者はおそらくフィレンツェ、あるいはファエンツァのマリアノという人がブレーベ、レジェスタ・ポンティフィクムを最初に引用したことを根拠としてフィレンツェだろうと言われています。No se tiene una idea cierta de cuál es el lugar exacto, preciso en el que empezó la orden franciscana de seglares, pero la mayoría de las personas que han investigado piensan que el primer lugar donde se empezó este trabajo de Francisco, de la tercera orden, de la fundación de la tercera orden, viene de la ciudad de Florencia, en Italia. そしてフランシスカンの特徴なんですけども、この創立の時の戒則は教皇様の直書で与えられます。Una de las características principales de la nueva comunidad de seglares franciscanos desde el comienzo es que cuentan con el respaldo del Papa. ですから、その創立の時の教皇様の直書、レチェスタ・ポンティフィクの中に書いてある直書が1221年のものだった。
Y por eso se cuenta con un documento de respaldo del Papa que es del año 1221, con lo cual la Orden Franciscana da sus inicios respaldado con la autorización pontificia. ですから、日本語の名前として、第3回というのは、3番目にできた会という意味ではないんですね。El nombre que se le ha puesto en japonés, que es el nombre que tiene la OFS en japonés, no significa tercera orden. できた順番、修道会ができたというのは、普通は教皇庁から認可された時にできたと言っていますので、第1回と言われて男子の会の場合には、開祖は1223年です。1223。これが男子の会。Nosotros somos la tercera orden, pero la primera orden, la orden de los religiosos, de los padres, se reconoce desde el año 1223. クララ会の開祖が認可されたのは1246年。Y la orden de las mujeres de las hermanas clarisas se reconoce en el año 1246. そうすると、財政会は1221年ですから、一番早いことになります。Entonces se le llama tercera orden porque primero se dice que son los padres y después las monjas y la orden de laicos es tercera. Pero en los hechos, desde 1221 existía los orígenes de la orden de laicos, de la OFS, y recién 2 años después empiezan la de los sacerdotes y de los franciscanos hombres, y en 1246, muchos años después, la de las clarisas. No sería la tercera orden, desde el principio era la que estaba empezando a ser reclutada por San Francisco. はい、でもう一つの、根拠として根拠といいますか考え方として海賊ではなくて誰が一番初めにこの財政会の生活を始めたかということを考えます。Hay otra cosa en la que tenemos que reflexionar, ya no hablando de reglamentos ni de reconocimientos legales, sino cuál es el grupo y quién empezó a vivir como una vida de OFS. もう一つの誰が始めたかっていう人の名前の場合に出てきますのがポツィボン市出身のルケチオという方です。Si vamos a hablar del primer seglar que tuvo el movimiento franciscano, sale el nombre del señor Lucchesio. Lucchesio es el primer seglar que tuvo San Francisco. おそらく1213年頃にルケジオはフランシスコと出会いました。Se cree que Lucchesio conoció a San Francisco en el año de 1213. そしてこのルケジオという人はそれまでは商人でありあるいはいろいろな金貸しまでしてたとも言われています。Se dice que Lucchesio empezó a apoyar a San Francisco en su labor inicial y que inclusive le había aportado dinero. で、この方は、フランシスコとの出会いによって改心をして、修道会に修道生活をしたかったんですが、でも奥さんがいました。Este Lucchesio conoce a San Francisco, se convierte, quiere seguirlo, quiere hacer una vida de convento junto con Francisco, quiere entrar al monasterio de los franciscanos, pero resulta que era un hombre casado. それでフランシスコはこの夫婦のために戒則を書いたと言われています。Entonces se dice que
Francisco, viendo el interés de Lucrecio y de su esposa en hacer parte de la comunidad franciscana, para ellos redacta este reglamento para laicos franciscanos. これが後で教皇様から認可されたわけです。Y este reglamento que Francisco le da a estos esposos para que empiecen la orden de seglares, posteriormente consigue el reconocimiento del Papa. そしてこの生活がたくさんの人が採用して生きるようになったと言えます。Luego se dice que este grupo de estos primeros seglares, que eran 2 esposos, empiezan a reclutar a muchas personas y ahí es donde empieza a crearse la OFS. すいません。なんか出てるけど、カルメン・モリーナさんが待機室に入手しました。Molinaさん何？はい。あ、今許可しました。そしてこのルケジオさんについては、見えますかね。フランシスカン諸聖人諸福者という本がコンベントアル会の神父さんによって出されています。神父さんというか、会でみんなで作ったんですね。この第2巻、4月の28日。Ha salido un libro que ha sido elaborado por los franciscanos conventuales sobre la vida de Lucrecio, el primer hermano de la Orden de Laicos de la OFS, y ha sido publicado el 28 de abril. Por favor, las demás personas pueden apagar el micrófono para que no entren ruidos. いいですか、ルイスさん。はい。すいません。多分ね、誰かミュートにしてない人がいますので、皆さんミュートにしてください。伝えたばっかり。ありがとうございます。消すようにね。Cierren los micrófonos, por favor, porque entran ruidos. Cierren los micrófonos y las cámaras y van escuchando la exposición del padre, por favor. よろしいですか？ Continuamos. はい、じゃあ続けますね。Seguimos. この、フランシスカン諸聖人諸福者という本があります。聖望の騎士が出ていますが、この本の4月28日のところを見てください。後で見てください。Las personas que desean pueden ver después esta obra, que ahí se habla bastante sobre el fundador de la OFS. このルケシオという人は1181年頃に生まれました。Lucrecio había nacido en el año de 1181. 彼は結婚してから聖フランシスコの説教を聞いて改心して人々に貧しい人々にパンを分け与えるようになりました。Lucrecio, desde que se casó, había estado conociendo los sermones de San Francisco
Entonces le gustó mucho, se convirtió y empezó a ayudar a la gente pobre y repartía el pan a muchas personas. そしてパンをこねる箱が空っぽになるほど貧しい人にみんな配っちゃったんですね。Lucrecio repartió pan a muchas personas pobres hasta que se terminen de vaciar sus cajas. そしたら奥さんのボナドンナがこれじゃ食べるもんがないって文句言ったんです。Su esposa Bonadonna empezó a reclamar a Lucrecio, estás repartiendo todo lo que tenemos y ya no tenemos nosotros para comer. そしたらそのすぐ後にパンが届けられました。Pero en ese momento recibían ellos más pan. そして奥さんも夫の改心が本物だと信じたんです。Entonces Bonadonna se convenció de que la conversión de su esposo era en serio, porque se empezaron a producir estos milagros. フランシスコから修道服と紐をもらうんですね。そしていろんな人に施しをしてきました。最後の話が面白いんですけども、奥さんのボナドンナが病気になってもう死にそうになっちゃった時に、ルゲジオが奥さんに頼むんです。私より先に死なないでくれ。Lucrecio recibe de Francisco el hábito, recibe el cordón, sigue su misión, va avanzando, va ayudando, va compartiendo con la comunidad, ayudando a muchos pobres. Pero su esposa se enferma gravemente. Entonces, Lucrecio le encarga la vida de su esposa. Y él dice, yo quiero morir antes que ella. そしたら、ルケジオに急に病気になってしまって。Entonces, como Lucrecio le pide a su amigo Francisco, orando a Dios, quiero que mi esposa se salve y yo me enfermo, ahora resulta que Lucrecio queda enfermo. で、同じ日に死にました。2人とも。y entonces los dos el mismo día se mueren, tanto Lucrecio como Bonadonna, su esposa. ですから、一緒に天国へ行こうってして、一緒に天国行ったんです。Así es que los dos esposos que habían estado haciendo la obra social, ayudando a los pobres como obra de franciscanismo en ese entonces, se mueren juntos y se supone que se van juntos al cielo, el mismo día. ですから、このルケシオの模範というのは、たくさんの貧しい人に施しをしたということと、夫婦の間を最後まで一緒に保ったということです。Entonces Lucrecio tiene dos virtudes importantes que reconocerle como primer fundador de la Orden Franciscana Seglar, que ayudó a su comunidad dándole todo a los pobres y que además nunca abandonó a su esposa y le fue fiel hasta protegerla hasta el último momento y muere junto. そしてこの第3回とも言われる新しい会は、修道院に入らなくても修道生活を送るということの源流になったんです。Entonces, cuando así poco a poco se va formando la nueva orden de seglares franciscanas, se va constituyendo en un grupo de personas que no necesitan entrar a un convento para hacer una vida religiosa. Y esta es la característica principal que va aglutinando a muchas personas alrededor del franciscanismo desde ese entonces. で、この
財政フランシスコ会の大きな運動といったものが広まったことで、イタリアの中で戦争がなくなったんです。Gracias al crecimiento de este movimiento de seglares franciscanos que creció mucho, ellos llegaron a evitar, a prevenir el desarrollo de una guerra en Italia. 例えば、聖フランシスコ自身も改心する前は騎士になろうと思って戦いに出たりしましたね。Por ejemplo, San Francisco, antes de su conversión, había sido militar, había querido ir a la guerra. ですから、この中世の13世紀頃というのは、たくさんの戦争が都市の間で、それからあるいは地方の間でもって行われていました。En esa época, en el siglo XIII, habían muchas guerras, muchas fricciones, algunas locales, otras más grandes. Era un tiempo muy, muy violento. ところが、財政フランシスコ会が広まると、それに入った人は男の人ですけども、武器を取ることをやめたんですね。Pero ¿qué sucede cuando se va desarrollando el crecimiento de la OFS en esta zona de Italia? Que conforme va creciendo este movimiento, esos hombres que pertenecen a la orden de franciscanos seglares van abandonando el uso de las armas. もう一人入ってきましたけど。フォネックさん。Ha llegado alguien. La persona que ha llegado con el nombre Fonek, por favor mantenga cerrado el micrófono y la cámara hasta que termine la exposición del padre. Gracias. はい、それで戦争がなくなったことと、それからもう少し後の時代になって14世紀から15世紀になると、今度はお金貸し、金貸しですね、の話になります。Va pasando el tiempo y en el siglo XIII eran los conflictos de las guerras, donde los primeros franciscanos seglares evitan las guerras con su mensaje de paz. Pasamos al siglo XIV y el siglo XV y entonces empiezan los préstamos de dinero. Ese es el tiempo de los prestamistas de dinero, comerciantes. その14世紀、15世紀の頃は、Apaga el micrófono, por favor. Apaga el micrófono, por favor. Micrófono. Gracias. 銀行からお金を借りるということが昔はできなかったんです。En esta antigüedad, en el siglo XIV o XV, no había servicio de préstamos bancarios. 旧約聖書にお金を貸すとき、利子を取ってはならないというのがありました。Según lo que viene escrito en el Antiguo Testamento, el préstamo de dinero tenía que ser otorgado a través de un rédito, un interés. Por favor, apague la cámara, gracias. 中世になると、中世14世紀、15世紀になると、だんだんお金を使った取引といったものが出てくるんですね。En estos siglos 14 y 15 ya empieza la utilización de la moneda como dinero. その前までは物々交換だったんです。
Hasta antes de eso era el tiempo del trueque, que se cambiaban las cosas porque no había dinero. で、お金を使って、例えば、お百姓さんが種、植物、小麦粉の種を買ってきます。Por ejemplo, antes que no haya dinero, uno quería comprar semillas de trigo. そしてその種をまいて育てて、秋にはたくさんの小麦を収穫できるんですね。El agricultor hacía fabricar muchas semillas de trigo y llegaba la temporada, tenía bastantes semillas de trigo, solo lo que él había fabricado. ところが、春、種をまくための種を買うお金を持ってないと、秋にはたくさん収穫があるとしても買えなくなります。Pero cuando cambia la siguiente temporada, si solamente tengo mucho de una misma cosa, no puedo seguir desarrollando. それで、作物の種を買うためにお金が必要になりました。Entonces, poco a poco se fue desarrollando la necesidad del dinero. そこで先ほど言いました旧約聖書の教えで、お金を利子を取って貸してはならないということから、お金持ちが貸してくれなくなったんです。Entonces, según el Viejo Testamento que dice que se presta el dinero y se cobra un interés por ello, que habla de los prestamistas, hace que se vayan desarrollando las cosas de esa manera. なんかまた、また、iPhone に。はい。そこでお金を貸す人が現れました。それがユダヤ人だったんです。Cuando empiezan los primeros prestamistas en la antigüedad, los que empiezan con esta nueva actividad son los judíos. ユダヤ人がお金を貸して、その代わり利子をたくさん取って貸しました。Los judíos eran prestamistas, prestaban dinero, pero cobraban altos intereses. ですから、そのユダヤ人からお金を借りると、収穫して、たくさんの収穫があっても、全部返さなきゃいけなくなります。Pero existía la dificultad de que si uno se tomaba un préstamo de los judíos, de los prestamistas judíos, con el pago de los intereses se iba haciendo inviable la situación. なんでまた iPhone さんが台風に。Por favor, las personas que están entrando, apaguen el micrófono y apaguen la cámara, por favor. Gracias. Deixa desligada a cámara y el micrófono, por favor. Obrigado. そこでフランシコ会の会員が財政会の人たちに呼びかけてお金を出してください。そしてそれをお金が必要な人に貸してあげてくださいということをやりました。Entonces, una nueva forma de ayuda a la comunidad que se va creando en ese entonces es que los frailes franciscanos llaman a los seglares franciscanos, que eran laicos y como laicos tenían propiedades y dinero, y les piden ayuda. Vamos a ayudar a la comunidad, vamos a ayudar a la población. Y entonces los seglares son los que empiezan a prestar dinero en condiciones más favorables para ayudar al pueblo. またなんだろう、この人。また待機してない。iPhone。
すいません、この人たちはZoom 初めての人が多くて、今まではみんな Skype と Messenger とFacebook で動いてたから、なんか操作分かってない人たちも含めて。はい、仕方ないです。はい、やりましょう。続きいいですか？それでは、そのお金を集めるとき、それからお金を出してもらう人、みんな財政会の人だったんです。Entonces, todos los que ayudaban a este movimiento económico eran miembros de seglares. それで、その組織が後に協同組合という名前になっていきました。あるいは信用金庫という名前になります。Entonces, la orden de franciscana seglar tenía como iban entre ellos ayudándose y formando una comunidad, se formó como una especie de cooperativa o una especie de caja de ahorros. それで今でもイタリアにはその頃作られた、14世紀に作られた、信用組合が残っていて、Hasta ahora existen en Italia algunas instituciones financieras de tipo cooperativas, tipo cajas de ahorro como bancos, fundados en el siglo XIV. その名前はモンテデピエタと言います。Esta institución se llama Monte de Piedad en italiano. それはとても面白いのは、その指導したフランシスコ会員はお金を触れないんです。Lo interesante es que las personas que están en la administración de esta cooperativa Monte de Piedad no pueden tocar el dinero. ですから、財政会の方が彼らの代わりにお金を集めて、自分の手で集めてきて、それを必要な人に貸し入ってあげた。La actividad se desarrollaba así. Los miembros de la OFS, los hermanos seglares, juntaban dinero, reunían fondos y con eso era para ayudar a la comunidad. このようにして、財政会の人は、フランシスコ会第1回の中で会計係になっていったんですね。Continuaron así los seglares franciscanos desarrollando sus cooperativas de economía y llegó el momento en que ellos llegaron a ser los tesoreros de los conventos del primer grupo de los religiosos de convento. ですから、それを信託という名前をつけたり、教皇様の代わりにフランシスカンの財産を管理する人という意味です。Y es por eso que entonces llegan a ser personas de confianza que cuando las personas mueren administran son como administradores de las herencias de las personas. でこれが男子の方の財政会員で決まったことですが、女性の方の財政会員で大きなことは、財産会の請願を立てると、別に修道院に住まなくてもいいということがあります。Para los hombres era la cuestión financiera viene a ser una actividad atractiva para participar de las obras sociales de la institución, colaborando de esa manera, pero para las mujeres también el atractivo en este tipo de instituciones en la antigüedad era de que podían hacer participación en las actividades franciscanas sin necesidad de entrar a vivir a un convento. 中世までの
女子修道会といったものは、みんな修道院の中の乾燥修道会ばかりです。修道会って何の意味ですか？コンテンプラティバ、ビタコンテンプラティバ。En la Edad Media, casi todos los conventos de monjas que existían eran los conventos de las monjas enclaustradas. ですから、修道院の外で働くことができなかったんです。Entonces estas monjas, si entraban al convento, no podían trabajar afuera. でも15世紀、16世紀というだんだん近代になってくると、社会的な活動をする女性が必要となったんです。Pero va pasando el tiempo y en el siglo XV, en el siglo XVI, viene la modernidad y se enfrentan con la necesidad de que las mujeres religiosas ya no tengan que estar todas enclaustradas en el convento, sino que tengan que hacer una actividad social, la necesidad de trabajar para la sociedad trabajando fuera. 例えば、学校、女の子の学校を教えるのはやはり女性でないと困る。Por ejemplo, una de las obras importantes que hacían las mujeres religiosas era trabajar en los colegios de mujeres, porque los colegios de formación de mujeres necesitaban profesoras mujeres. もう一つは病院です。Otra labor social en la que participaban las mujeres eran los hospitales. 病気になるのは男だけじゃないんですね。Porque los que se enferman no son solo hombres. だからどうしても女性の看護師が必要なんです。Entonces se fueron necesitando enfermeras para los hospitales. それで修道女でありながら修道院の外で活動する人たちが増えてきます。Entonces las religiosas, a la vez que eran religiosas, eran enfermeras y poco a poco empezaron a desarrollar actividades sociales fuera del convento. で、このためにたくさんの女子の修道会が第三会だと名乗るようになったんです。Es por eso que entre todas las mujeres que se van reclutando para la vida religiosa y para trabajar no solamente en los conventos como internas, sino también en las obras sociales afuera, la mayoría vienen a ser miembros de la OFS. ですから、フランシコ会の第三会というと、信徒の人もいれば、聖職者もいるし、いわゆるシスターたちもいるという形になってきたんですね。Entonces, la tercera orden de seglares franciscanos estaba conformada por laicos, particulares, religiosas, freiras o hermanos, ¿no? Y las enfermeras de los hospitales, todas ellas haciendo la labor social, ¿no? そのために1978年にパウロ6世が財政会と他の会を分けたんです。En el año 1978, el Papa Pablo VI separa la orden franciscana seglar del resto de religiosos franciscanos. で、それで今は財政フランシスコ会という名前になったし、残りの他の人たちはそれぞれの修道会、フランシスカンファミリーの修道会として入っております。Es así que desde 1978 los seglares franciscanos son denominados órdenes franciscanos seglares
se independizan, tienen su reglamento que hasta ahora existe, y los demás, los religiosos, tanto franciscanos religiosos, hombres, como las hermanas clarisas, continúan con el nombre de sus conventos que hasta ahora tienen, independientemente. ですから、私たちの第1回とされているものは、私たちフランシスコ会と、それからコンベントアル会とカプチン会、それに履修第3回っていうのが入ってます。Los religiosos franciscanos nos hemos quedado organizados como los observantes, que son los padres franciscanos observantes, son los que, como la orden de Saitama, que son observantes. Hay capuchinos que salieron después, hay conventuales y hay los TOR, que son los terciarios de la orden regular. そして女子の会として第2回としてクララ会と、それからたくさんの女子修道会があるんですね。これは全部名前言うことできません。Y los grupos de mujeres franciscanas se han subdividido en clarisas y una enorme gama de conventos de franciscanas que no se pueden ni recordar los nombres, porque hay muchísimos conventos que pertenecen a la familia de monjas franciscanas. よくローマで冗談で言うのは、教皇様が修道会の数えているうちにまた増えるというくらいたくさんできたんですね。Hay una broma italiana que dice que si el Papa empieza a decir los nombres de los conventos, mientras que está diciendo la lista de los nombres de los conventos, ya salió uno nuevo. まあ、そういうわけで、この財政会の歴史といったものが少しお分かりいただけたと思います。Entonces espero que puedan haber entendido un poco cuál ha sido el resumen de la historia de la Orden Franciscana Seglar. はい、ルイスさんどうもありがとうございました。神父さんありがとうございました。みんなのマイクつけてもいいですかね。小林さん、今の時点でマイク戻してもいいですかね。